Hola, ¿cómo estamos? Estamos en tu catequesis sabatina y te acordarás que hace 15 días manejamos un tema. Hoy vamos a continuar con lo que es el libro de catecismo del padre José de Arbe. Bueno, nos quedamos en la pregunta 35, que era ¿cuándo es viva nuestra fe? Vamos a pasar ahora a la pregunta 36, que es el tema que corresponde a la confesión de la fe, señal de la Santa Cruz. Y la número 36 nos dice el padre José de Arbe: ¿es suficiente conservar la verdadera fe solo dentro del corazón? Nos podemos preguntar, ¿es suficiente solo con tener fe en mi corazón? Dice el padre, no es suficiente conservar la fe solo dentro del corazón. Tenemos que confesarla también exteriormente, sin negarla nunca, ni aun por apariencia. Y nos explica aquí el padre más detalladamente, dice: no estamos obligados a confesar la fe siempre y en todas partes de una manera positiva y explícita. Hay casos en que es permitido callar. En general, estamos obligados todos los cristianos a confesar franca y explícitamente nuestra fe, siempre que nuestro silencio, disimulo o manera de proceder envuelvan la negación implícita de la fe, el desprecio de la religión, una injuria a Dios o el escándalo del prójimo. Está precisamente como en los que son escritos de Santo Tomás, por ejemplo, y está en las Sagradas Escrituras cuando dice: a todo aquel que me reconociere delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, mas a quien me negara de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros tenemos que estar siempre hablando de nuestra fe, pero ¿en qué aspecto? No a cada rato voy a salir y estar todo el día hablando de Dios y hablando de nuestra fe, no, ¿verdad? Pero con nuestras acciones, lo importante es dar a conocer el mensaje de Dios, que puede ser a través de la evangelización, a través de la palabra, a través de las acciones. Hay algo muy hermoso de San Agustín, que un día con un compañero le dice: vamos a predicar a la plaza, y empezaron a caminar San Agustín por todos lados y no dijeron nada. Cuando regresaron le dice su amigo: bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues predicamos, le dice San Agustín. Y le dice el amigo: pero ¿cómo predicamos si no dijimos nada? Y le dice San Agustín: predicamos con el testimonio. Qué importante es esto. Ahora, cuando aquí dice que tenemos que decir las cosas y no callar nuestra fe, es real. A veces puede ser que en mi trabajo estén platicando de algo, de alguna situación contra la iglesia, y pues es conveniente también a veces hablar acerca de ello. Pero tenemos también que buscar la prudencia. Imagínate tú, por ejemplo, que estás en un lugar donde hay un montón de personas que están hablando mal de la fe, que son todos ateos, y llegas tú y te pones a evangelizar, se vuelve un poco complicado. Pero en el momento en que te están diciendo a ti directamente, tienes que defenderla. Y tienes que defenderla con diferentes actitudes. Tal vez una actitud puede ser, si te das cuenta que estas personas son así, son ateos o son gente que no tiene fe o que le gusta hablar mal de la religión, pues una prudencia, si se puede, pues es salirme. Si sé que no va a servir de nada que yo evangelice, que yo hable, que yo diga, pues es salirme. Por eso dice que en algunas ocasiones tenemos que ser prudentes, pero que sepan nuestra postura. Lo importante aquí es nunca negar nuestra fe en ningún momento. Nunca, por cuestión de fe, mentir o decir cosas para salir a un lado. Porque aquí es muy claro el Señor, vean qué interesante en la palabra, dice: a todo aquel que me reconociere delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Te voy a contar una historia muy interesante, porque ciertamente estamos obligados a defender la fe y también estamos obligados a decir la verdad. Entonces, hay un ejemplo que me contó mi tía, en paz descanse, la señorita Edith, un ejemplo extraordinario. Dice que durante la guerra cristera estaban persiguiendo a un sacerdote porque lo querían matar. Ya saben que en esa guerra cristera pues se persiguió a la iglesia. Y entonces venía y una señora le preguntaron: ¿vio pasar usted por aquí al sacerdote? Y la señora se puso preocupada. ¿Por qué? Porque tenía que defender su fe, tenía que defender al sacerdote, pero al mismo tiempo sabía que no podía mentir. Pero en ese tiempo las señoras usaban aquí como una especie de tela, ¿verdad?, para envolver sus manos
por el frío, y entonces agarró y pensó, voy a juntar las manos, juntó sus manos y dijo, por aquí no ha pasado. Es decir, no delató al sacerdote, pero tampoco mintió porque su mente se centró en eso, porque aquí había algo superior. Y lo que había superior era no decir que había pasado el sacerdote porque lo quería matar. Entonces vean, nuestra fuerza, nuestra espiritualidad nos puede dar la razón y la inteligencia para saber cómo sobrellevar estas cosas. Nosotros, que quede claro, debemos defender nuestra fe, pero también debemos de ser inteligentes y pedirle al Espíritu Santo cómo poder defender la fe de tal manera que sea efectiva, que sea real. Pero algo que no podemos hacer definitivamente es negarla, es olvidarnos de la fe, por lo que nos dice Dios precisamente en el Santo Evangelio. La pregunta 37 nos dice, ¿cuál es la señal con la que principalmente confesamos la fe los cristianos? Dice, la fe principalmente la confesamos con la señal de la Santa Cruz. La señal de la Santa Cruz es antiquísima, nos dice el Padre. Los primeros cristianos la hacían de manera continua. Cuando nosotros nos persinamos, cuando hacemos la señal de la Santa Cruz, se acostumbra a hacerla a lo mejor cuando pasamos delante de una iglesia. ¿A qué se refiere esto? Imagínense que estoy pasando delante de una iglesia, voy a persinarme, pero hay una persona que va conmigo y me da pena que yo exprese mi fe de esta manera y por pena y por vergüenza pues no hago la señal de la Santa Cruz. Ahí es donde tenemos que analizar, tenemos que ser valientes, ¿verdad? Persinarnos, hacer nuestra oración, y si a la persona que va conmigo pues es de otra religión, pues tenerle respeto, ¿verdad? Pero nunca nuestra fe dejarla a un lado por el qué dirán, por el qué va a pasar. Una vez un sacerdote amigo mío me decía que lo invitaron a cenar unos amigos y entonces pues él agarró y antes de empezar a comer bendijo los alimentos y se persinó. Y los que lo invitaron al padre le decían, oiga padre, mire, la gente nos está viendo porque se está usted persinando. Y el padre dijo, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Yo lo puedo hacer. Entonces, a veces nos falta un poco más de fuerza, un poco más de fe. Sin embargo, toma en cuenta que Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestras intenciones y en base a eso. La número 38 dice, ¿por qué decimos que con la señal de la Santa Cruz confesamos la fe de los cristianos? Dice, con la señal de la Santa Cruz profesamos nuestra fe en los dos misterios fundamentales de la religión católica. El misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de nuestra redención en la cruz. El misterio de la Santísima Trinidad, tres personas en un solo Dios, ¿verdad? Y también nos dice acerca del misterio de la Santa Cruz. Acuérdense, cuando decimos el nombre del Padre, recordamos a Dios Padre, a Yahvé, nombre del Hijo, a Jesucristo, del Espíritu Santo, recordamos precisamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, y decimos amén, así sea. Esto quiere decir entonces que nosotros estamos invocando al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Dios Hijo, es decir, a la Santísima Trinidad, y al mismo tiempo estamos recordando la señal de la cruz donde murió Jesús para salvarnos a todos. Esperemos que este tema cortito, pero te haya sido muy útil y sobre todo que nos esperes dentro de 8 días, Dios mediante, para continuar con lo que son los siguientes temas, aunque nos quedaban 2 preguntas, perdón, con razón se me hizo tan rápido. Dice, ¿sirve la señal de la Santa Cruz únicamente para confesar nuestra fe? Y dice, no, la señal de la Santa Cruz tiene también una gran virtud contra el enemigo malo y para atraernos las bendiciones del cielo. Cuando nos persinamos, estamos alejando al enemigo, estamos también pidiendo las bendiciones a Dios. Y en la 40 dice, ¿cuándo es conveniente que el cristiano use la señal de la Santa Cruz? Conveniente, dice, es conveniente siempre que se ve en alguna necesidad, tentación o peligro. Al comenzar cualquier obra buena, para ofrecerla a Dios nuestro Señor y pedirle para ella su gracia. Por eso cuando empezamos la Santa Misa, nos persinamos cuando empezamos el Santo Rosario. Y nos dice una aplicación práctica el Padre muy interesante. Dice, el cristiano usa de la Santa Cruz signándose y santiguándose. Aplicación práctica, no te avergüences nunca de tu santa fe católica, ni de la señal de la Santa Cruz. Soldado cobarde e indigno sería el que se avergonzara de su bandera.
Los cristianos somos también soldados. Nuestra bandera es la cruz de Cristo. Gloriémonos de ella, fíjense, y hagámosle siempre honor, defendiéndola intrépidamente contra los poderes de las tinieblas. A mí líbrame, Dios, de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Gálatas 6:14. Vean, interesante lo que dice en Gálatas. Dice, a mí líbrame, Dios, de gloriarme, o sea, de que sea por gloria mía lo que yo haga, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y esperemos que este cortito tema te haya servido y te haya hecho reflexionar, nos haya hecho reflexionar a todos de cómo debemos defender nuestra fe, ¿verdad? Confiando plenamente en el Señor y haciendo lo que Dios quiera, lo que Dios quiere. En el caso del siguiente tema vamos a manejar los símbolos de los apóstoles, donde vamos a explicar a detalle, de acuerdo a lo que es el padre José de Arbe, qué significa el credo que rezamos todos los domingos, el credo de los apóstoles. Que el Señor te bendiga y que pases un excelente sábado. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Intenciones, y en base a eso, pues tenemos que ser juzgados.